Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a resaltar algunos hechos relevantes en materia religiosa de este 2018, tanto en el ámbito nacional, latinoamericano, como también el internacional. Iniciamos con el recuento de los principales sucesos religiosos en el 2018, aquí, en Sacro y Profano. Iniciamos. El 5 de febrero, el cardenal Carlos Aguiar Retes toma posesión como arzobispo primado de la Diócesis de México. Sustituye a Norberto Rivera, que tenía más de 20 años en la arquidiócesis. Escuchemos la reflexión del analista en temas religiosos Jorge Trasloceros. Mira, hay dos cosas que se tienen que trabajar profundamente en la arquidiócesis. La primera es generar comunión al interior de la iglesia y generar diálogo, encuentro y unidad con todos los sectores de la sociedad. La trayectoria de don Carlos Aguiar nos dice que él es el hombre indicado para hacer esto. Él es un intelectual muy sofisticado, ¿sí? Además es de la teología profunda, que es la teología bíblica. Conoce las entrañas de la iglesia. Esta trayectoria de la que hablas habla no de un funcionario, sino de un pastor que está metido en los momentos de más discusión. Así fue. Él es uno de los intelectuales importantes de Aparecida, y Aparecida es la guía de batalla del Papa Francisco. Él ha estado en reformas muy importantes en la Conferencia del Episcopado Mexicano, reactivó elementos muy importantes eclesiales, y además hay un factor de su trayectoria del cual se habla muy poco, obviamente lo otro echa mucha luz, es más mediático, que es su enorme capacidad de hablar con todos los sectores sociales. ¿Sí? Él es un hombre, yo lo he visto, ¿no? Es capaz de hablar con la gente más sencilla, con toda desfachatez, con toda tranquilidad, y hablar incluso, como decían antes, con plebeyos y con reyes, ¿no? Es decir, la vieja expresión. Pero esa es la obligación de un pastor. Un pastor tiene que hablar con todos, y ese es Carlos Aguiar. En abril de 2018, en pleno proceso electoral, causó gran controversia las declaraciones y las revelaciones del obispo de Chilapa Guerrero, Salvador Rangel, en las que confesó haberse reunido con miembros del crimen organizado para demandar agua y electricidad para algunas comunidades rurales, así como el cese a la violencia electoral que ya había cobrado muchas vidas, 13 candidatos en la región. Vamos a escuchar la reacción, la opinión, porque causó mucha polémica estas declaraciones del analista en asuntos políticos, Sabino Bastidas. Es que claramente fue un gesto que reta a las instituciones y reta al secretario de Gobernación. De alguna manera, el hacerlo, sabemos que muchos miembros de la clerecía platican continuamente con actores relacionados con el crimen organizado. Aquí lo relevante es que se convirtió en un tema mediático, que lo hizo público, que platicó, que lo convierte, y estamos en marco de una campaña electoral. Aquí hay datos relevantes. El secretario de Gobernación y Marco Baños contestaron lo que tenían que contestar. No podía salir a contestar un consejero del INE, sí, señores, fíjense que necesitamos que la Iglesia Católica se meta al proceso electoral, y no podía salir el secretario de Gobernación, no, hombre, no se preocupen, vamos a no respetar la ley. Pues están cumpliendo su rol de comunicación. Lo contrario sería un reconocimiento del Estado fallido, de los problemas que está teniendo el Estado de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros lugares del país. Creo que aquí hay dos vertientes que hay que tomar en cuenta. La primera que me llama mucho la atención es el papel de la Iglesia Católica en el marco del proceso electoral. La Iglesia Católica hace visible que en una zona del país ellos tienen que intervenir para que no maten candidatos.
Y aquí lo que está haciendo notar un obispo es, me subo a un helicóptero, tengo interlocución con el narcotráfico, platico y les pido que le regresen el agua y la electricidad. No fue con agua quien fue a recuperar el agua a Pueblo Viejo, no fue la Comisión Federal de Electricidad la que fue a recuperar la electricidad, no fue un funcionario de la Secretaría de Gobernación, no fue el director general de Gobierno de Gobernación, no es un funcionario local del gobierno del Estado. Es un obispo el que se tiene que subir a un helicóptero, utilizar infraestructura para ir hasta ese lugar, tener interlocución con esos actores para que puedan funcionar las cosas. Es una denuncia muy fuerte. Esa es la parte, creo, que hay que rescatar al principio. El pasado proceso electoral, un hecho llamó poderosamente la atención. Esto fue la irrupción de lo religioso en las campañas, sean los discursos, las propuestas de los candidatos, su estado de ánimo, sobre todo en un país de tradición laica como es México. Esto plantea nuevos dilemas. Escuchemos la reacción de Roberto Blancarte, un gran analista en temas religiosos. Bueno, lo que le pasa a esta clase política es que se le olvidó que nuestra Constitución está basada en una serie de principios en donde es esencial la separación entre religión y política, entre Estado e iglesias y por lo tanto entre lo público y lo privado. Y ese olvido, esa ignorancia es muy peligrosa, porque obviamente lo que supone es que reintroduciendo el elemento religioso en la vida pública, parecería que ahora los políticos tienen derecho a interpretar la vida pública desde sus concepciones personales, que es una cosa que nuestra Constitución y nuestra historia ha estado buscando impedir. Es decir, lo que la Constitución busca es que cada quien tenga las creencias religiosas o filosóficas que quiera, pero que no las introduzca a la vida pública. A 50 años del movimiento estudiantil y de la masacre del 2 de octubre, hubo muchas reflexiones en el país sobre el comportamiento de los actores. Sacro y Profano realizó un balance de la actitud de la Iglesia Católica, en especial de los obispos. Por ello, le invito a que escuchemos la reflexión de la investigadora Raquel Pastor. Bueno, los obispos mexicanos fueron sobre todo en este contexto de la Guerra Fría que muy bien se señala en la cápsula, en general fueron muy conservadores. Compartían el anticomunismo en esta polarización de la Guerra Fría, percibían al movimiento estudiantil en una línea de izquierda, entonces en realidad no simpatizaban con el movimiento. Tenemos personajes muy destacados, mucho más abiertos, como don Sergio Méndez Arceo, que va a ser el obispo que más va a destacar en términos de su posicionamiento el único. Claro, ante el movimiento estudiantil y sobre todo ante la masacre. Pero el resto del episcopado va a ser un episcopado conservador que pues va a poder hacer esto porque el propio Papa Paulo VI, muy poco antes del movimiento, ante los movimientos en Europa, también los movimientos estudiantiles que se dieron en Europa, pues sí se había pronunciado en contra de la moda de la protesta, llegó a decir. Entonces, pues no resultaba difícil. A pesar de que apenas hacía 4 años había sido el Concilio Ecuménico Vaticano II y a pesar de que el propio Papa había promulgado la Populorum Progressio, donde hablaba de la importancia de la participación política de los laicos, el 68 era un momento de tanta polarización que tanto el Papa como los obispos optaron más bien por el conservadurismo, vamos a decir. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos haciendo un recuento de los principales hechos religiosos en este 2018 y usted está en Sacro y Profano. Vamos al ámbito latinoamericano y nos vamos a detener en la renuncia que causó una gran conmoción de todos los obispos en Chile
por temas de pederastia. Hay que recordar que en enero del 2018 el Papa Francisco realiza una de las visitas más tensas de su pontificado, a Chile. La sociedad chilena estaba muy sensible por el tema de los abusos sexuales del clero y sobre todo por los encubrimientos de los obispos. El Papa en Chile defiende a los obispos, en especial a Juan Barros, obispo de Osorno, y esto crea una gran indignación más allá de Chile a nivel internacional. El Papa, sensible a esto, ordena una investigación y el resultado fue devastador. En un documento el Papa afirma que estuvo mal informado. En mayo convoca a todos los obispos chilenos a Roma y después de un día de silencio y de oración, cada uno de los obispos presenta su renuncia al Papa. Vamos a escuchar al activista en temas de pederastia clerical, Alberto Atié. Históricamente hablando es inédito, obviamente, ¿no? Pero no es el primer episcopado que está citado o que es llamado por el Papa para tratar el asunto. Estados Unidos, 2001-2002, donde el episcopado americano le dijo directamente al Papa, después de un estudio muy fuerte de la realidad en los Estados Unidos, cero tolerancia a la pederastia clerical. Y el Papa dijo no. Analicemos caso por caso y que los resuelva Roma. Y por eso los mandó a la Congregación de la Doctrina de la Fe. El segundo caso es el de Irlanda, donde Benedicto XVI envía una carta muy dura a los obispos después de un informe de Estado muy fuerte sobre la pederastia en Irlanda. Les dice que tendrán que asumir su responsabilidad, pero luego muy poco después sale una carta que había emitido la nunciatura diciendo los casos de pederastia no se denuncian ante las autoridades civiles, y el silencio de Benedicto, porque no podía hacer más que reconocer que la conducta de los obispos provenía de lo que yo he estado llamando muchas veces el tercer nivel de responsabilidad. Nos encontramos en el segundo nivel, efectivamente. ¿Hay responsabilidad de los obispos? Claro, son encubridores locales. Ellos llevan a cabo un procedimiento marcado por Roma, lo vamos a ver, en donde cumplen ciertos objetivos. Uno de ellos es informar efectivamente a la Santa Sede y obviamente al Papa cuando estos casos son muy graves, ¿no? Y luego vienen las sentencias. En el caso de Chile había que salvaguardar a Caradima, una especie de Maciel, lo mandan a rezar y a hacer penitencia a un convento donde lo tratan como rey y desconocen, hacen a un lado, denigran, difaman a las víctimas. En noviembre de este año, miles de hondureños transitaron por nuestro país en una caravana rumbo a Estados Unidos. Migrantes en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de desgracias económicas, de justicia y sobre todo de violencia. Este ha sido uno de los temas recurrentes del Papa Francisco, las migraciones y el papel de las iglesias. Vamos a escuchar a Gerardo Cruz sobre el tema de la caravana hondureña. Entenderla como una crisis social, económica, política, que no solo afecta a la región, no solo afecta a Centroamérica, sino que es global. Es un sistema económico muy injusto que hace de pocas familias y de pocas personas multimillonarios y empobrece países enteros, regiones enteras. Las múltiples violencias que vive Centroamérica han generado este éxodo, que en términos de un investigador, de Jorge Durán, son migraciones cada vez más explosivas, ¿no? 7,000 hondureños llenando el puente en la frontera sur de México nos dicen que algo estamos haciendo muy mal en el mundo. No solo se trata de los que tienen decisiones políticas a nivel mundial, también de los que estamos en el día a día, porque bien decías, hay discriminación, hay racismo, se excluye a unos, se privilegia a pocos, y tenemos todos que cambiar esta situación. Debemos de entender que hay personas más vulnerables en estos procesos migratorios. Hablamos de principalmente familias, pero principalmente mujeres, niños, menores de edad, que migran arriesgándose a todos los males posibles en nuestro país. También hay que decir que estas migraciones obedecen en concreto, muy puntualmente,
a situaciones que podemos ir resolviendo regionalmente. Es decir, la falta de desarrollo en Centroamérica puede tener vías de solución, pero no hay voluntad política, ¿no? Cuando los gobiernos son impuestos, cuando no tienen legitimidad, cuando solamente ven por los intereses de pocos, estamos ante este escenario. Lo que sí es que no nos corresponde solamente ver el fenómeno como un espectáculo, sino que tenemos que meternos en el codo a codo, especialmente con los más vulnerables y desde de entendernos como nosotros. Yeah. Si nos entendemos individualmente, si nos entendemos en el privilegio de solamente particular, estamos otra vez en este escenario. Seguimos haciendo los relatos de los principales hechos ahora en América Latina. Y hay que resaltar un aspecto muy importante en el continente. Los evangélicos. Hay una irrupción por un crecimiento exponencial de los evangélicos, sobre todo de los pentecostales. En Brasil, el crecimiento de las iglesias como Asamblea de Dios o la Iglesia Universal del Reino de Dios apoyaron al derechista Jair Bolsonaro. Estos, no solamente en América Latina, también en México tienen un peso considerable. Escuchemos a la teóloga brasileña María Clara Luchetti, que nos plantea por qué y cómo crecen o ascienden estos grupos pentecostales. Bueno, es difícil de contestar. No sé, no hay una contestación así exacta, pero mi interpretación es que son grupos que proponen su propuesta de vida cristiana, es de una experiencia inmediata, muy exteriorizante, muy afectiva, muy catártica, y que no exige reflexión y compromiso social. Bueno, entonces impacta a la gente, y la gente, bueno, nuestras iglesias son más, exigen más de la razón, nuestras liturgias son más silenciosas, más controladas, quizás. Bueno, eso puede ser un elemento. El otro es que por detrás de muchas de esas iglesias neopentecostales está el evangelio de la prosperidad, ¿no? La teología de la prosperidad, que dice que Dios quiere que tú seas rico, que tú tengas dinero, que está en la Biblia. Bueno, entonces muchas veces los pobres, la gente que lucha mucho, va ahí con la esperanza de que va a cambiar su situación, ¿no? Quieren algo inmediato, ¿no? Lo que las iglesias históricas, la católica y las protestantes históricas, no proponen, porque no quieren engañar a sus fieles. Yo creo que ahí está un poco la explicación, ¿no? En fin, yo creo que nosotros no hemos sabido mucho trabajar con la afectividad, y ellos sí saben, con la música, con mucho ruido, con mucha expresión, así, ¿no? Pero además de eso está ese tema de la prosperidad. En marzo del 2018, el Papa Francisco aprueba la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, también llamado Mártir de América, por, hay que recordar, el artero asesinato que fue objeto en 1980. La ceremonia de canonización se llevó a cabo en Roma el 14 de octubre pasado. Vamos a escuchar, le invito a escuchar el testimonio de Miguel Álvarez Gándara. Sí, y de un proceso que empezó en marzo de 90, o sea que efectivamente han pasado 28 años. Pero yo destacaría que esta es la segunda canonización, porque la primera se la dio el corazón de los pueblos y de las iglesias, y ahora hay un reconocimiento formal de un hombre que efectivamente fue muy completo por cómo caminó y se dejó convertir por el proceso y las necesidades de la gente, por cómo fue pasando de ser el hombre justo, el pastor, a ser un profeta, a ser un conductor, pero siempre esta actitud de ir detrás acompañando. Cuando el pastor requirió dar la cara por la problemática, lo hizo, y hoy se le canoniza porque no bastaba reconocer su martirio. En él es enorme, no solo por cómo murió y por qué murió, sino cómo vivió y por qué vivió así, y se le canoniza porque aquí no solo hay
un hombre vital de la iglesia, de las iglesias salvadoreñas, ni siquiera solo de las latinoamericanas, para lo que está en juego, para lo religioso y la eclesialidad en el mundo. Hoy Monseñor Romero es una luz que sale para afuera. Hasta aquí el recuento de los hechos en América Latina. Le recuerdo que está usted en Sacro y Profano y estamos haciendo un balance de hechos significativos en este 2018. En un momento más regresamos aquí en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro tercer y último bloque sobre el balance y los principales hechos religiosos de este 2018. Ahora vámonos a nivel internacional. Y hay que decir que 2018 ha sido un año muy difícil para el Papa Francisco. La crisis de pederastia estalló no solamente en Chile, sino también el del informe de Pensilvania y durante su visita a Irlanda también. Además, Francisco enfrentó una rebeldía de sectores muy conservadores que incluso abanderados por Jean-Marie Viganò le piden su renuncia. Pero, ¿qué quedan de las reformas que el Papa prometió? Canal 11 y Sacro y Profano viajamos a Roma para preguntar a una de las más destacadas vaticanistas, Elisabeth Piqué, sobre el tema de las reformas del Papa Francisco. Bueno, las reformas están sembradas y hay muchas que han sido en acto. La reforma de la curia, digamos, lo que es el documento, estamos esperando que llegue. Para allá ha habido dicasterios que se han juntado, pero ha habido también el tema, tenemos por primera vez un consejo de cardenales, el famoso G9. Esto es algo que no había y eso es algo, es esa colegialidad, podríamos decir otro término más comprensible, que haya más democracia en el gobierno universal de la Iglesia. Por eso tiene cada 3 meses. Esa es una gran novedad, es una gran novedad la Comisión para la Tutela de Menores, que antes no existía. Es una gran novedad, legislación. Él, en línea con Benedicto XVI y la política de tolerancia cero, ha hecho una legislación que hace que también sea un delito para obispos y superiores generales el tema del encubrimiento. Es decir que no hay reformas, o sea, un papa que es el primer papa que dice que hace falta una conversión también del papado, y un papa que hace la primera encíclica, el Laudato Si, el tema del ambiente, el grito de los pobres, que hace un sínodo sobre temas de la familia y hay una apertura a los divorciados vueltos a casa. Un papa que ahora llamó a un sínodo para el tema del Amazonas, uno de los pulmones del mundo que está siendo destruido. Es decir que no hay reformas me parece que es no haber comprendido absolutamente lo que está haciendo este Papa. Y volviendo a lo que decíamos antes, creo que al finalmente es la gente común la que entiende mejor lo que está haciendo este Papa. Llegamos al final. Si en este momento se hiciera un cónclave, es decir, una reunión para elegir a un nuevo Papa, ¿quiénes serían los principales candidatos? Desde Roma, Sandro Magister, uno de los más importantes vaticanistas, opina. Io credo che questo pontificato sia giustamente qualificabile come rivoluzionario. Ma attenzione, la rivoluzione di Papa Francesco non è fatta di risultati immediati. A lui non interessano tanto i risultati immediati. A lui interessa mettere in moto dei processi, è proprio una parola che lui usa, processo, un movimento che lui vuole introdurre nella Chiesa e che è un movimento di opinione ma anche di comportamento, perché lui consente che vi siano opinioni anche contrastanti e anche su questioni molto centrali della fede cattolica e consente che vi siano dei comportamenti che derivano dalle opinioni anche contrastanti. La sua Chiesa, quella che lui sogna, è una Chiesa che lui definisce poliedrica, cioè fatta di tante facce diverse ma che convivono. E questo naturalmente provoca anche degli effetti molto di disagio dentro la Chiesa stessa, di confusione,
di polemica, di contrasti, di controversie, e lui lascia correre, non risolve mai. Si capisce quali sono i suoi obiettivi in molti casi, ma non li afferma in modo assoluto, in modo determinato. Lascia che crescano e mette in moto questo processo sicuro che non potrà più essere fermato, neanche da un successore che possa magari essere contrario al suo percorso. Llegamos al final del programa. Evidentemente hay muchos otros temas más. Sin embargo, resaltamos que, por ejemplo, en México vivimos como pocas veces el ascenso de lo religioso en las campañas electorales que simbran el carácter laico del Estado. Y a nivel latinoamericano, constatamos también la irrupción política y electoral de evangélicos pentecostales. Sobresale Brasil con el triunfo de Jair Bolsonaro. Pero México no escapa a esta gran ola. Y finalmente, a nivel internacional, la crisis de pederastia, que sacude al Vaticano y pone o ha puesto al Papa en serios aprietos. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.